Estando Jesús en la parte superior de la zona, cercano al Imperio Romano, allí donde el poder imperial y la religiosidad imperial se filtraba en Cesarea de Filipo, en ese lugar ocurre una manifestación extraordinaria del corazón de Pedro declarando a Jesús como el verdadero Hijo del Dios viviente. Hoy vamos a entrar en este texto extraordinario a ver qué nos devela para 2000 años después en la historia, cómo seguimos entendiendo este texto. Luis, ¿qué piensas de esto? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Te parece si vamos a la lectura? Vamos a la lectura. Dice así Mateo 16, versos del 13 al 21. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Palabra de Dios. Amén. Mano, me parece muy interesante este texto porque parece ser como que pensando en domingos anteriores hemos estado viendo a Jesús actuando de diferentes maneras, donde inclusive cuando Pedro se tira de la barca y sale caminando hacia Jesús, cuando está la multiplicación de los panes y los peces, vemos a Jesús haciendo muchas obras milagrosas y muchos actos de milagro, cuando camina sobre el agua, calma la tempestad y todas estas cosas que hemos visto a través del Evangelio de Mateo. Y me acuerda mucho, hermano, este tipo de películas que son como que tú empiezas a ver la escena desde una perspectiva. Y por ejemplo, estás viendo la escena de todo lo que va a ocurrir, que va a pasar esto. Vi una película hace poco, no es que no recuerdo el nombre, pero vi una película que tenía que ver sobre un lanzamiento de unas bombas atómicas. Okay. Y en medio de eso, pues tú veías la perspectiva desde, hay una amenaza que nos van a atacar, en el caso de Estados Unidos. Y tú tienes la perspectiva desde lo que está pasando en la base que está reaccionando a ese ataque. Mira, ¿cuánto tiempo tenemos para tirar el misil de en contra, qué sé yo qué? Pero luego, en esos son 15 minutos literalmente lo que ves. De ahí sale a otra escena, que es lo mismo, pero de lo que está viviendo el presidente. Okay. Y después de ahí, desde lo que está viviendo la gente. Okay. Y ahí se acaba la película. Nunca supiste qué pasó. Pero en medio de eso, sí supiste que había un ataque y está espectacular porque lograste ver la misma escena desde diferentes aspectos y siempre te quedaste como que aprendiste algo nuevo o te quedaste como que en la esquina del asiento. Y en medio de eso, creo que el Evangelio de Mateo, cuando leemos hoy esto, pareciera ser que es lo mismo. Es ver la escena, la estamos viendo desde diferentes perspectivas. Hemos leído a Mateo, hemos estado viendo a Jesús, pero ahora estamos viendo algo distinto. Una pregunta fundamental: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, bueno, pues quizás eres un profeta, todo lo demás, pero viene una pregunta luego para ver algo distinto: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ese ¿quién dicen ustedes que soy yo? Hace mirar el texto, por lo menos desde mi perspectiva, desde un lente distinto, porque ese ¿quién dicen ustedes que soy yo? Les hace mirar desde la perspectiva de ellos como discípulos. Yo me imagino, yo trato de ponerme en los pies de los discípulos y decirles: hermano, yo llevo contigo hace rato, yo dejé todo a un lado, ¿sabes? Como que yo solté todo para seguirte. Y me estás preguntando ¿quién creo yo que eres tú? Es una pregunta que confronta, es una pregunta que te hace mirar la vida, hasta que de la nada sale Pedro, ¡pam! Dice: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta afirmación tan grande que hace Pedro es completamente contraria a la afirmación que está hablando la gente, o lo que él dice. ¿Quién dice la gente que soy yo? Que pareciera ser un profeta, que pareciera ser alguien más que es enviado de Dios. Pero cuando Pedro hace la afirmación, dice: no, tú eres el Mesías ungido, tú eres el que estamos esperando. Es como ese otro lente de la película, de la trama que estamos viendo, y dice: espérate, esto es distinto. ¿Qué te parece? Pues mira, usualmente yo estoy contigo en la parte exegética. Sí. Y donde nos alejamos es en la homilética. Claro.
Pero aquí tengo como que veo otra cosa completamente distinta. Okay. Yo pienso que esto, obviamente, es verdad, esa parte es elemental, eso no lo pienso, eso es la naturaleza del texto. Este texto viene siendo como la coyuntura hacia algo nuevo. La revelación se ha estado dando por partes. Y aunque sí puedo entender lo que dices de la película, de cómo la pregunta requiere del lector que se ponga en otra perspectiva para entender lo que los discípulos piensan. Me parece que la forma más clara de entender esto es a través de una revelación que ha sido en crecimiento, que ha venido creciendo durante los últimos capítulos. Yo creo que del punto de transición donde yo haría el corte hasta el próximo corte, lo haría desde la muerte de Juan el Bautista. Claro. Y la multiplicación de los panes y la serie de elementos que van pasando, donde no solamente se ha visto la mano de Dios manifiesta en Jesús de forma bien radical, como la multiplicación de los panes, sino que el ministerio de Jesús también se está expandiendo, como con la mujer cananea, que es el texto que tenemos de la semana pasada. Cuando llegamos a este texto, me parece interesante el tema de los versos anteriores, de los versos del 1 del capítulo 16, de los versos del 1 al 12. Me parece interesante porque de los fariseos y de los saduceos hay una exigencia de que el Señor dé más señales. Y es como que, ¿pero qué señales? Tú sabes, ¿por qué señales si se está viendo la mano? Por eso creo que viene como constructivo, como que va por niveles. Y entonces llegas a este punto que de verdad pienso que es bisagra del resto del Evangelio. Creo que aquí vira a un nuevo entendimiento del resto de la unidad entera. Creo que cambia a una visión más, de un entendimiento más profundo mesiánico de parte de los discípulos. Me parece súper interesante que la traducción que podemos hacer de quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, si nos acercamos al griego, el entendimiento más es ¿verdad? De ese uso de los hombres, no es los hombres como uno lo usaría en español, es como que ¿qué dice la humanidad? ¿Qué piensa la humanidad que soy? Y me parece bien chulo porque ellos afirman correctamente de que Jesús es un enviado de Dios. Por lo tanto, rápido, ¿con qué lo asocian? Con los profetas. Ya la asociación de Juan se había hecho de labios de Herodes cuando Jesús está haciendo milagros. Herodes se entera y Herodes dice, este es Juan. O sea que ha habido un entendimiento parcial incluso del poder de quién es Jesús. Y como nos encontramos en Cesarea de Filipo, que realmente yo creo que la localización es importante para entender un poco la escena, nos estamos acercando a los centros del poder imperial. Acercándonos al centro del poder imperial, la pregunta es ¿qué piensa la humanidad? ¿Qué piensan los hombres? Pero verdad, como que en ese contexto bien grande. Y los hombres, empezando por Herodes, piensan que esto es un profeta. Y se dan ejemplos de profetas que realmente cada uno de esos profetas simbolizan distintos eventos dentro de la historia del pueblo judío. Pero lo más que me llama la atención es que aunque todos, ¿verdad? Nosotros tenemos el vantage point, de punto de ventaja, que nosotros conocemos el relato entero, pero ellos podrían muy bien estar en ese acercamiento de que Jesús es un profeta. Porque incluso dice, o otro de los profetas. O sea, hay ese entendimiento de que Jesús es un enviado, de que Jesús es una persona extraordinariamente especial, que tiene una unción extraordinaria de Dios, pero se queda ahí. Y esa enseñanza de lo público, que Jesús ha estado demostrando, lo que además todos los discípulos están mostrando públicamente, esa enseñanza de lo público, de quién es Jesús, a la gente que los ve desde afuera, pues se vuelve profético. Pero la pregunta que Jesús hace entonces a sus discípulos, ¿ustedes qué creen? Ustedes que han visto de cerca, ustedes que han tenido una revelación quizás más profunda por la cercanía, ¿quiénes ustedes creen? Y me encanta, me gusta mucho, sí, esa perspectiva que trajiste de que, contra qué pantalones, nosotros ya hemos abandonado todo por ti, y en este punto nos preguntas que qué creemos. Esa sí me gusta mucho. Y la idea de decir que no más que todo es que pantalones, es la confrontación de la vida. ¿Por qué tú hiciste todo esto? Porque si tú lo que piensas es lo que piensan los demás, ¿por qué tú dejaste todo para seguirme? Claro. Sino que ahí es mi punto del turning point, de verlo desde el otro lado, decirle, ¿quién dicen ustedes? Esa confrontación, decir, espérate, ese análisis de ellos mismos de la vida. Y de la nada Pedro sale y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por eso lo he dejado todo, por eso lo di todo, porque quiero seguirte en este sentido. Pero yo no diría que es de la nada, yo diría que hay inspiración, que claro. Hay un gran fundamento. Pero los demás, ninguno de ellos contestó igual. Pero Pedro no nos está funcionando aquí como un
como un representante de toda la comunidad de los discípulos más que simplemente... Podría ser, o podría ser que dentro de la misma comunidad de Pedro, de la misma comunidad de los discípulos, haya esta dicotomía de no estar claro exactamente cuál es el rol de Jesús en el sentido mesiánico, ¿no? Mateo está poniéndonos a Pedro como esta figura arrojada que ¿verdad? Que, sí, no te lo reveló carne ni sangre. Claro, entonces obviamente Jesús va directo a decir esa frase tan poderosa en contestación a lo que él está diciendo. Claro. ¿Qué significa eso? Bueno, que no lo analizaste y llegaste aquí lógicamente, sino que ha sido por inspiración. Claro. Te lo ha revelado Dios. Y a mí me gusta mucho, hay un fraseo ahí bien sutil, porque él dice, mi Padre que está en los cielos es el que te lo reveló. Así que Pedro le dice, tú eres el Hijo, y Jesús no le contesta explícitamente, sí, yo soy el Hijo, pero le contesta de forma indirecta, mi Padre te lo reveló. Claro. Así que claro, si es el Hijo, pues se lo reveló el Padre, lo cual me parece... Y después le dice, no diga a nadie. Cierra con no se lo diga a nadie, pero yo creo que antes de llegar a no se lo diga a nadie, tenemos que atender un poco la tensión que ocurre en los versos próximos. Porque aquí hay un montón de eclesiología que distintas denominaciones, especialmente dentro del catolicismo, se ha trabajado, y creo que es importante que por lo menos lo miremos. Yo también te digo, así como Pedro tiene una revelación y se la expresa a Jesús, Jesús ahora va a revelar algo. Como que reciprocidad por lo que él acaba de decir. Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí hay una tensión interesante porque definitivamente hay un elemento de sucesión con Pedro, eso no es negable, por lo menos en la inmediatez del texto. Claro. Pero eso no necesariamente implica que hay toda una sucesión hasta las iglesias que nosotros conocemos en nuestro tiempo. Es directamente con Pedro, y en alguna medida con Pedro y los discípulos, porque sabemos que cuando vemos más adelante en el texto, en el envío que hace Jesús con sus discípulos, a los discípulos que creen en los discípulos, esos son mis discípulos, todo ese rollo. Por lo tanto, aunque definitivamente aquí hay un encuentro con la figura de Pedro, es un encuentro que no se debería justificar para utilizarlo para que toda la iglesia que ha salido de esa visión de Pedro sea la iglesia, sino que me parece que es en este momento histórico, es la representación de afirmar una sucesión. Y más importante que eso es que en la discusión, cuando uno analiza el texto con profundidad, sobre esta roca edificaré, se levanta la pregunta de si se refiere a Pedro como personaje o a Pedro como portador de una afirmación cristológica mayor, o a Pedro en labios de la afirmación cristológica, en cuyo caso no sería Pedro lo que se está representando, sino lo que se estaría representando es la afirmación cristológica, que es sobre la cual se levanta la iglesia. Tradicionalmente en el protestantismo se utiliza de que es la afirmación y no Pedro, pero yo diría que y de hecho intencionalmente buscando un punto medio, porque me parece que es el más serio, la visión católica de que este es y por aquí el papado para siempre, y la visión protestante de no, fue lo que dijo, no es el personaje. Me parece que ambas son incompletas. Me parece que un punto medio es decir, es Pedro por la afirmación que hace, por lo tanto son los discípulos que se puedan montar en esa afirmación, por lo tanto somos nosotros como partícipes de esos discípulos cuando podemos montarnos en esa afirmación. Se pone un poquito más complicado cuando nos dice el tema de las llaves y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sé que lo fraseé mal, pero no, eso fue exactamente lo que dice el texto. Porque obviamente, ¿qué implicación tiene que la iglesia tenga autoridad sobre las cosas? Y yo creo que leyendo los comentarios y demás, he llegado a unas conclusiones que creo que me gustaría compartir contigo y ver qué tú opinas. Me parece que no se trata de la autoridad de los apóstoles sobre el cielo. No es que los apóstoles dicen cosas y por lo tanto el cielo responde, sino que la cercanía que hay entre los celestiales y los apóstoles, por esa relación a través de Cristo Jesús, esa cercanía directa provee la posibilidad que las cosas que se afirmen en la tierra sean cosas que se están afirmando de lo que se pretende en el cielo. Yo creo que hay un elemento ahí sobre el aspecto de la fe y sobre el aspecto de cómo esta afirmación que hace Pedro en relación a, en medio de su fe, decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene algo que ver en cómo actúa la fe en medio de la vida, y que sin dudamente hay algo de que la fe del ser humano en Cristo Jesús, en base a esta afirmación,
tiene una inherencia entre lo que hay en la tierra y lo que hay en el cielo. No es que de la nada, pum, mañana va a realizar todo lo que el ser humano pida en medio de lo que es la tierra, sino que más que decirnos exactamente, todo lo que pida va a ser hecho o lo que fuera, como algunos pudieran interpretarlo, más que eso es dejándonos saber esa inherencia de que hay, de algo bonito, místico, misterioso que hay, espectacular, entre lo que es la fe del ser humano en la afirmación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y cómo eso tiene una herencia de alguna manera en el mundo, entonces en lo que es en los cielos. Así que me parece entonces esta idea de este juego con el bien y con lo que es la idea del mal, las puertas del Hades o las puertas del mal no prevalecerán en contra de ella. Es esta afirmación entonces de que el Cristo, o sea, Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo enviado de Dios. Pero yo no veo que tenga nada que ver con el mal. Yo creo que esa es una de las cosas. ¿Tú crees que el Hades no tiene nada que ver con el mal? No, en este contexto no creo que tenga nada que ver con el mal. ¿Crees que solamente es la muerte? Yo creo que tiene que ver con la muerte, y la muerte misma, y una afirmación cristológica más importante, decir que la muerte misma no prevalece contra la iglesia, claro. La iglesia de Cristo. No prevalece la muerte porque no prevaleció la muerte con Cristo. Claro. Y elimino todo lo del mal porque es que no lo veo, no veo la conexión. Para nosotros que usamos Hades para hablar del infierno, quizás, pero para el antiguo que está leyendo esto, el Hades simplemente es el lugar de los muertos, no tiene por qué extenderse no, lo pienso yo. Bueno, hay una cosa más que me gustaría que comentáramos antes de preguntarte cómo lo vas a predicar, que es que le manda a sus discípulos que no se lo digan a nadie que él es Jesús el Cristo. ¿Qué opinas de eso? Pero tiene que ver, sale de la idea del secreto mesiánico y la idea en cómo se lleva este mensaje, y sobre todas las cosas creo que desde mi perspectiva aquí hay una afirmación sobre cuando habla específicamente Pedro sobre esta afirmación, es esta idea de la idea del imperio romano y cómo Jesús, ver a Jesús como esta figura de autoridad que siendo el Cristo, siendo el ungido, podría derrocar esta idea del imperio. Pues entonces ahora se ve manifestado en decirle, mira, cuando se vayan de aquí no le digan a nadie, pues no queremos levantar una revuelta. Podría verse de esa manera, podría verse de la manera en que simplemente esta idea del secreto mesiánico, de cómo van surgiéndose las cosas y cómo se van llevando las cosas dentro del mensaje que se está, ¿sabes?, de lo que Cristo quiere hacer en medio de la comunidad. Así que podría estar ahí abierto en cualquiera de esas dos. Yo me siento bien cómodo con la segunda, porque dado que estamos afirmando de que ha habido yo por lo menos en la discusión, como yo lo discutí, que la discusión ha ido creciendo, que ha ido aumentando la revelación, esto parece un anticipo que los discípulos gozan, pero que no están listos el resto de las personas. Yo afirmaría el secreto mesiánico desde esa perspectiva, y especialmente sabiendo que Jesús ahora va a anunciar su muerte y que viene la transfiguración. Okay. Dado que esos elementos están próximos, me parece que la intención del texto es como que todavía no es. Y haciendo doble énfasis en que esto es la coyuntura hacia el resto de la manifestación mesiánica de Jesús en el libro. ¿Cómo tú lo predicarías? Pues mira, yo predicaría en base a esa misma afirmación que dije al principio, de cómo es esta perspectiva de verlo desde diferentes ángulos, y a la pregunta de decir, ¿quiénes dicen ellos que soy yo? Versus quién dicen ustedes que soy yo. Y la implicación más que todo de la afirmación a la respuesta que nosotros tengamos sobre quién es Jesús. ¿Qué implica nuestra idea de quién es Jesús en nuestra vida? Y si nuestra vida va acorde a nuestra afirmación o no. Pues yo creo que así como mal es exegéticamente, homiléticamente me voy a acercar. Yo creo que el corazón que yo quiero traer temático para esta predicación es el tema de quién dice el mundo que es vis a vis quiénes decimos nosotros que es. Porque yo creo que una de las cosas que se ve bien claramente aquí representado es la intención que el Mesías, este Mesías, este ungido, este que viene en representación de Dios mismo a la tierra, tiene la capacidad de derrocar las estructuras de poder que son opresivas sobre el mundo. Esa es la expectativa que un mensaje como el que Pedro está planteando tiene. Para tú decir eso en aquel tiempo implica que él esperaba que se derrocara el gobierno romano, posiblemente, a través de esa visión mesiánica que representaba a Jesús. Yo creo que esa afirmación es una afirmación que hoy día nosotros como creyentes tenemos que creer. No que se va a derrocar ningún gobierno, sino que se van a derrocar las estructuras de opresión en las cuales todos estamos sometidos por Cristo Jesús. Y por lo tanto no podemos ver a Jesús como un profeta, no podemos ver a Jesús, actualizándolo a nuestro tiempo, como otra alternativa religiosa.
Tenemos que ver a Jesús como el centro de la posibilidad de cambio por el contexto salvífico que Cristo ha presentado a nosotros y con la opción del derrocamiento de las estructuras de injusticia que gobiernan nuestro mundo. Así, usando la misma idea. ¿Quién dice que es el mundo? ¿Sabéis quiénes decimos nosotros que es el Señor? Y obviamente hacer la afirmación de que nosotros tenemos autoridad no como un aspecto de privilegio, sino que esa autoridad viene vinculada con una responsabilidad de que nosotros seamos los que ejecutemos la voluntad del cielo en nuestra tierra. Yo estoy un poco inmaduro en cómo lo voy a presentar finalmente, pero por lo menos tengo claro de que esa es la tensión que quiero llevar. Hermanos, esperamos que esto le haya sido de bendición para todos ustedes. Mi nombre es Luis Santiago, Iglesia Metodista de la Transfiguración. Samuel Febo, Iglesia Metodista de Villafontana. Será hasta una próxima ocasión. Les pido que por favor revisen domingoadomingo.com y acuérdense que nos pueden regalar un cafecito a Luis y a mí. Ahí dice, cómpranos un café en la página y dele share, dele like, dele subscribe y será hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga.